Hola, buenas tardes. Hemos cambiado un poco el formato, poquito a poco vamos aprendiendo. Bueno, recordaros que estoy poniendo foros en la plataforma donde voy intentando informaros de lo que vamos sabiendo, que por ahora es poco. Y lo hago en forma de foro también para que vosotros podáis dar vuestra opinión y podáis comentar qué os parecen las medidas que se van adoptando y todo eso. Continuamos, porque tampoco nos da mucho tiempo la memoria de la plataforma, con el análisis del texto de Kant. Acordaos, es un artículo periodístico que Kant publica en un periódico berlinés, que se titula ¿Qué es la ilustración? Aquí tenéis el texto delante, he puesto un montón de notitas en la referencia. El tema yo creo que es interesante, el tema de la libertad de expresión. Lo veréis también, se centra mucho Kant en la libertad religiosa, aunque quizás la forma de plantearlo a veces puede chocar un poco cuando vayamos leyéndolo, ¿no? Pero vamos a intentar ir aclarando. Veréis que Kant había empezado el texto muy fuerte, haciendo una definición de la ilustración, salir de la minoría de edad, sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, abandona la pereza y la cobardía de usar la propia razón. Y ahora Kant va a insistir en esta parte mucho en el tema de la libertad, ¿no? Hace referencia, se dirige a un público lector, está escribiendo para un periódico, que buscan ese progreso en las ideas, en la libertad de pensamiento, el progreso de la sociedad, y para ello tienen que liberarse de esos falsos tutores. Aunque veréis que aquí Kant hace una referencia que también puede haber buenos tutores, ¿no? Aquellos que han sido capaces también de desprenderse de ese yugo, ¿no? Lo llama él. A veces habla de grilletes o de andaderas, de la minoría de edad, y han sido capaces también de difundir, ¿no? esa vocación por el libre pensamiento, por el pensar por sí mismo, utilizar la razón y no permanecer en esa minoría de edad. También existen los malos tutores que hacen todo lo contrario, ¿no? Ellos mismos lo único que hacen son incapaces de pensar por sí mismos, reproducen, ¿no? Las normas, las ideas que a ellos les enseñan y que ellos deben inculcar, muchas veces como prejuicios, ¿no? Como ideas previas. Aquí también Kant hace una referencia a una cuestión polémica en filosofía política siempre, que es el tema del debate entre reforma y revolución. Los cambios, aquí Kant está proponiendo un cambio importante, pero deben ser lentos o deben ser más rápidos, más radicales, ¿no? Kant, veréis, aunque él es un ilustrado defensor de la libertad de expresión, en política tiene ideas que vistas desde hoy nos pueden parecer conservadoras, porque él cree que, aquí lo dice muy claro, ¿no? Que la revolución que acabe con el despotismo y la opresión de forma radical, a veces lo que lleva no es a una auténtica reforma del modo de pensar, que según Kant debe ser más lenta, sino que puede llevar simplemente a sustituir viejos prejuicios por otros nuevos. Bueno, esto ya es un debate bastante abierto que intentaremos luego retomar. Luego también hace una distinción que tenéis que tener cuidado no confundiros, porque hace un uso, pues parece un poco complejo, entre uso público y uso privado de la razón. Kant considera que la libertad debe ser absoluta, por así decirlo, cuando hacemos un uso público de la razón. Uso público es el uso que hacemos en cuanto público, es decir, cuanto lectores, cuanto ciudadanos interesados por una cuestión que queremos colaborar a través del debate público o personal, ¿no? en mejorar, ¿no? En cambiar ciertas leyes, ciertas normas que nos parecen que son mejorables, ¿no? Otra cosa es el uso privado, que es el que hace. El uso privado de la razón es el que hacemos en cuanto tenemos una función, una responsabilidad dentro de la sociedad, y ese, según Kant, debe estar limitado, y esto pues puede generar ciertas contradicciones también, ¿no? Él habla aquí de esa apuesta que él da o que él propone al gobernante, al monarca ilustrado, que es que nos deje razonar cuanto queramos y sobre lo que gustemos, pero no dejaremos por ello de obedecer, ¿no? Es decir, dejarnos hacer un uso libre, el uso público de la razón, pero a cambio haremos un uso limitado del uso privado. Es decir, yo como profesor pues debo acatar las normas en cuanto
yo tengo una responsabilidad que me ha sido concedida por parte del Estado de acatar, ¿no?, ciertas normas, aunque luego fuera del aula yo puedo pues debatir y asociarme con otras personas para mejorar, ¿no?, normas educativas que me parecen que son poco justas o que perjudican a los alumnos que menos, de clases sociales menos favorecidas, etcétera. Pero esas cosas, según Kant, deben estar separadas, lo cual a veces pues, es complejo. Kant reconoce que en ocasiones puede haber un conflicto grave, ¿no?, que esa reflexión pública puede llevar a ciertas contradicciones dentro del uso privado de la razón, pero en ese caso Kant cree que lo razonable es abandonar esa responsabilidad, ¿no?, esa función social que te ha sido encomendada, ¿no? Aquí lo bueno también que Kant pone algunos ejemplos para ilustrar esto, lo cual la verdad que ayuda bastante. El caso del militar, que bueno, cuando está en su puesto de trabajo debe obedecer, aunque luego, como imaginamos, experto en estrategia militar o en derecho militar, pues puede intentar debatir con otras personas interesadas, o el público en general, ¿no?, para mejorar o cambiar ciertas leyes, ¿no? O el caso de también el profesor que hemos comentado, o el sacerdote, o que como teólogo pues puede, yo qué sé, a lo mejor defender acabar con el celibato en la Iglesia Católica, pero luego en cuanto sacerdote al que se le ha dado cierta responsabilidad, cierta función por parte de la Iglesia, pues debe, hasta que no se cambie esa normativa, pues respetarla y obedecerla. Esto es un poco el debate. Debo tener cuidado no confundiros entre uso público y uso privado, que son dos conceptos que luego nomás tenemos que utilizar en el debate y que son bastante importantes.